Bienvenidos un domingo más a su programa El Comité. Un saludo muy afectuoso para nuestros televidentes que nos sintonizan en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Esta noche tenemos una temática muy especial, pero antes voy a darles el significado de nuestro nombre, El Comité. Muchos nos han comentado esto y es por eso que voy a definírselo. Somos un conjunto de personas que nos reunimos para aportar, debatir y comentar todas las decisiones de nuestros gobernantes. La política está en todas partes y es la causa y consecuencia de las transformaciones sociales y económicas en todo el mundo. Nuestro objetivo como el comité es fomentar una cultura juvenil de participación donde ellos y ellas puedan expresarse, pero también que puedan razonar las decisiones de nuestros gobernantes. Esta noche nos acompañan 3 panelistas muy peculiares. Usted ya sabe de ellos, por lo cual comenzaré describiéndolos poco a poco, uno a uno. Y es que los hemos visto en diferentes escenarios políticos, cada quien a su manera, pero llevando un mensaje muy importante a nuestros gobernantes, pero sobre todo a toda la población en general. Nuestro primer invitado es joven, estudiante de la licenciatura de Ciencias Jurídicas de la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN. Recientemente escribió una columna de opinión en un periódico de mucha circulación en la que afirmaba que Nayib Bukele es un populista. También afirma que aquel que no triunfa en la vida académica triunfa en la política. Bienvenido, Darío Cardona. Muchas gracias, Inés, y muchas gracias a TVS por el espacio que nos brindan para poder manifestar nuestro sentir respecto de la política a nivel nacional, y trataremos de tener un buen desempeño frente a los televidentes. Gracias. Muchas gracias y bienvenido, Darío. También nos acompaña un joven muy peculiar. Usted ya le vio en diferentes escenarios y medios de comunicación. Le vimos la primera vez en las elecciones del 2014, donde rompió y se comió una papeleta de votación. También en el funeral del expresidente Francisco Flores arrojó una maleta en su funeral donde se presumía que contenían explosivos. La última aparición la vimos en este año en la conmemoración de los acuerdos de paz, y fue que destruyó los arreglos florales que se habían colocado en dicha conmemoración. Sus amigos le conocen como el Cracky, pero él se autodefine como artivista, artista y activista. Bienvenido, Víctor Hugo Rodríguez, mejor conocido como el Come Papeletas. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias a TVX y al comité por darnos este espacio. Bueno, aquí estamos para dialogar y un poco para explicar lo que sucedió también, ¿verdad? No la rompí, solo me la comí y no arrojé una maleta, sino que la coloqué. No destruí, sino que bailé con una corona, hablando sobre cómo se dimensiona la muerte. Pero bueno, aquí estamos para dialogar, y que gracias por estos espacios, porque sí los necesitamos. De eso se trata, y es que nuestros panelistas han sido solicitados por el público, así que si usted tiene alguna referencia de un invitado que usted quiera que nosotros tengamos en esta mesa y que en ningún medio de comunicación se le da ese espacio, será bienvenido en el comité. Y para tercero, en nuestros panelistas invitados, representación femenina, mujer joven de 25 años. Ella ha estudiado historia, es parte del colectivo Amorales. También es la coordinadora de la Comisión Política de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Bienvenida, Keila. Muy buenas noches, gracias por el espacio también, ¿verdad? Un espacio creo que es sumamente importante, y sobre todo porque estamos en una coyuntura electoral donde la mayoría de los sectores deberían de estar involucrados en las propuestas, dialogando, pero sobre todo debatiendo sobre las propuestas de 5 años y sobre las elecciones también secundarias que existen después de una elección presidencial.
Muchas gracias y bienvenidos una vez más. Y usted no se mueva de su lugar porque tenemos una temática de mucho interés. Nuestros panelistas tienen la libertad total de poder expresar sus ideas, opiniones, argumentos y también pueden argumentar alguna otra idea que surja de nuestra temática. Así que este programa está diseñado para usted en casa, no se lo pierda por ningún momento y ya regresamos. Muchas gracias por sintonizar el tercer programa, El Comité. La temática de esta noche es, ¿qué es lo que no han hecho los gobiernos desde 1992 a la actualidad? En 1992 fueron firmados los acuerdos de paz. Fue un proceso arduo en el que tuvo mucha vinculación otros gobiernos extranjeros para apoyar tanto a un bando como a otro. Los acuerdos de paz no son la revolución en sí, pero sí marcó un hito muy importante para nuestra historia, y es que pasamos de una dictadura militar a una democracia electoral. Hemos tenido 6 gobiernos luego de eso y el próximo año vamos a elecciones. ¿Quién ganará? ¿Qué candidato está figurando actualmente y bajo qué condiciones está convenciendo a ese público? Es así entonces como abrimos espacio de participación para que nuestros panelistas puedan comentarnos. ¿Qué les parece? Víctor. Sobre el 1992 estábamos hablando. Bueno, yo creo que ha habido una profundización de las políticas externas, de cómo las ideologías han tenido una especie de malinchismo. Se ha obedecido totalmente a las dos corrientes extremas, tanto como derecha e izquierda, y no ha habido como una interpretación de lo que tenía que haberse hecho. Segundo, con esto podemos ver claramente que no se le dio el trato pensando que con los acuerdos de paz se iba a realizar, automáticamente estábamos en paz, cuando no vivimos un proceso de posguerra, donde no hubo un trato de los desmovilizados, no se atendió a los excombatientes de la guerrilla y de la Fuerza Armada. Asimismo también la gente que había emigrado, la gente que principalmente se fueron a Estados Unidos y fueron deportados, al regresar no se les dio el trato respectivo. En esta área no se le dio un trato psicológico, ni siquiera de oportunidades. Si hubieron algunas oportunidades, fueron muy bajas. Así que ha habido de alguna forma un olvido, y no se le dio la potestad que se le tenía que haber dado a los caídos en esta guerra, que ellos son la parte primordial, porque ahora nosotros gozamos de esta democracia, de que yo pueda manifestarme como ser político, ser pensante. Ha sido gracias lastimosamente a la caída de la gente que luchó en la guerra. Y pues bueno, entonces tratar de ver de qué forma podemos reivindicar eso, ¿verdad? Y un poco es eso de hablar de la burla que hago en este espacio, cuando juego con la corona, para hablar cómo se juega, cómo se burla. Hay una burla de la muerte y cómo nosotros seguimos. ¿De parte de quién hay una burla? De parte de los políticos, porque solo se acuerdan los días que se conmemora y los 365 días, o más bien los 25 años que en ese momento fue que lo hice, solo ese momento se recuerda. Entonces hay que darle un seguimiento. Hay gente en Morazán que está abandonada, que no se habla de hacer algún espacio, o sea, todo se vuelve un proyecto piloto. O sea, ¿qué podemos hacer? Muy bien. ¿Puedes comentar un poco quién es Víctor Hugo Rodríguez? ¿Por qué decidiste manifestarte de esta manera? ¿Cuál es el objetivo? ¿Has logrado tu objetivo con las manifestaciones en los escenarios políticos que tú has hecho? Descríbenos un poco quién es Víctor Hugo. Víctor Hugo es una víctima de crack. El crack es el resultado
es un producto, es una marca que nace del entretenimiento, del consumo, de la ignorancia, del miedo, de un tejido social no atendido plenamente. O sea, soy una persona que se educó a base de televisión, un poco de ocio, porque tuve la oportunidad de recrearme, que eso fue lo que de alguna forma, incluso andar en patineta, me sirvió para conocer un poco cómo se manejaban las calles, cómo eran los mercados, los buses, todo eso, ¿verdad? Entonces, realizamos esta experiencia como crack y empezamos a tratar de hablar de otra forma, encontrar nuevos lenguajes para poder acercarnos a la población. Porque los que usualmente yo utilizaba, yo soy diseñador gráfico, soy técnico, y bueno, un poco de ayuda de eso para generar un poco de impacto. O sea, ¿cuáles son los lenguajes? ¿A dónde está hablando la gente? ¿A dónde nos podemos comunicar? Nos podemos comunicar a través de memes, a través del reggaetón. ¿Cuáles son los espacios? Entonces las redes sociales son parte dependiente de mi práctica para poder acercarme a la gente que quiero acercarme. Usualmente en el área que estoy, artes visuales, solo hay espacios de galerías, museos, espacios cerrados, espacios blancos, que solo puede adquirirlo la gente de élite, la gente que tiene una capacidad adquisitiva, o personas que han logrado saltar ese espacio, ¿verdad? De ya no poder pensar en el cómo voy a hacer para mantener mi dólar diario, cómo voy a... En una palabra, ¿cómo te describirías? ¿Qué cualidad puedes rescatar de ti? Una de las cualidades quizás intuición más ignorancia, quizás en dos, de cómo hablar de lo horizontal que hay que hacer, o sea, quizás salvaje. Muchas gracias, Víctor. Vamos entonces con Keila. Tú que eres experta en el tema de mujeres, juventudes, sociedad civil. Nuestro expresidente Antonio Saca abanderó con un eslogan que hacía referencia a las mujeres. Las mujeres no estarán solas. ¿Qué opinión te merece a ti esto referente a si de verdad se hizo algo por las mujeres o qué deberían hacer nuestros candidatos? Bueno, yo quizás también, antes de hablar de Antonio Saca, quisiera acuñar algunas cosas del 92 y cómo los acuerdos de paz, en donde las mujeres quedan totalmente fuera de estos acuerdos de paz. Y también no soy experta en mujeres, ¿verdad? En juventudes. Yo creo que cada día aprendemos algo y hay que ir fortaleciendo esos espacios. Creo que el 92 y los acuerdos de paz, justamente yo nací 11 meses después de los acuerdos de paz, el mismo día, 11 meses exactos, se juegan también los derechos de las mujeres. ¿En qué sentido? En que se negocia tanto con la Iglesia Católica y como con otros sectores conservadores y fundamentalistas de este país el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Empezamos en el 92 a ver toda una arremetida en contra de estos derechos y lo vemos claramente en el 98 cuando se penaliza absolutamente el aborto, entrando en una fase de retroceso. Y es muy curioso porque en el tema de los cuerpos, las mujeres en las dictaduras tuvieron más libertades sexuales y reproductivas que en el tema de la democracia, y es una gran deuda democrática hablar justamente de democracia representativa cuando lo primero que vemos es la penalización absoluta de nuestros cuerpos. Empieza una persecución parecida a la Casa de Brujas, no sé si ustedes han leído a Silvia Federici hablando de la Casa de Brujas, y justamente lo que sucede en este país es justamente lo mismo, empezar a casar a las mujeres que tienen abortos espontáneos, a empezar a construir los embarazos en adolescentes y empezar a reproducir mano de obra barata, porque eso es lo que generan las políticas que están en contra de la salud sexual y reproductiva y de la educación integral en sexualidad. En ese sentido, el 92 para las mujeres también deja una gran deuda en el cuerpo y en las tareas del cuidado, ¿verdad? Muchas mujeres
como mencionaba Víctor, que los desplazados no se les da ningún tratamiento, pues la mayor parte de las mujeres que eran desplazadas de la misma guerra terminan en peores condiciones, sin ningún hogar, pero sobre todo quedan mujeres guerrilleras con hijos, mujeres guerrilleras violadas por la misma guerrilla, mujeres violadas por el ejército, mujeres con hijos que no saben quiénes son sus padres porque simplemente fueron víctimas de la revictimización que el sistema patriarcal perpetúa y realiza en los cuerpos de las mujeres. En ese sentido, llegamos a los gobiernos, ¿verdad?, de esta democratización sin ninguna priorización dentro de las propuestas. Aquí todo el mundo hablaba de reconstruir la paz, de reconstruir una democracia, de construir sistemas e institucionalidades que no beneficiaban a las mujeres simplemente. En el tema de la fiscalía, vemos fiscalía actualmente, una fiscalía que persigue a una mujer de 20 años para darle 20 años de cárcel, ¿verdad? El día de mañana vamos a estar en la audiencia de Imelda, pero deja a Antonio Saca justamente con 10 años de cárcel, ¿verdad? Y se robó no sé cuántos millones, y estos son los que se han contabilizado y los que no los siguen manteniendo escondidos. Las mujeres después en el periodo ya de los gobiernos de Arena, en específico en el de Cristiani, por ejemplo, no vemos ninguna priorización. No, que lo que vemos es un impulso de privatizar la salud. La mayor parte de población que utiliza la salud pública de este país son mujeres, niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Y luego vemos a un Francisco Flores, también en esta misma lógica de sin ninguna priorización de las mujeres, pero también vemos a mujeres dentro de estas políticas entrando al sistema neoliberal de las maquilas. Las maquilas impulsadas por estos gobiernos neoliberales después de los acuerdos de paz llevan a la gran cantidad de mujeres a la precariedad, llevan a mujeres a tener un sistema de economía nefasto. Yo creo que la mayoría tenemos a alguien conocido que trabaja en una maquila y nos damos cuenta que las mujeres terminan muertas por enfermedades de las vías urinarias, respiratorias, sin ninguna opción de estar dentro de las pensiones y mucho menos de estar con un sistema de jubilación justo y digno para estas mujeres. ¿Por qué? Porque además las maquilas permiten tener una mano de obra más barata y no descalificada. La mayoría, muy interesante, nosotros acabamos de hacer un documental sobre las maquilas y la mayoría de mujeres tiene bachillerato o tercer ciclo, o sea, no son mujeres analfabetas. Y también vemos una deuda histórica con las mujeres trabajadoras del hogar, ¿verdad? Luego Antonio Saca con su discurso, las mujeres no van a estar solas, ¿verdad? Creo que es el inicio de una vulgarización que se da del término de género y volverlo más números que cuestiones reales, ¿verdad? El género se convierte y empieza a aparecer dentro de los planes de gobierno como las llamadas cuotas, como el género en todas las políticas públicas, sin hacer realmente un eje transversal de vincular a las mujeres tanto en la toma de decisión, pero también en la educación. Fundamentalmente, fortalecer la educación de las mujeres en este país ha sido una lucha histórica desde el momento en que entramos a la escuela en los 50 hasta el día de ahora, que seguimos creyendo que las mujeres solo podemos estudiar hasta tercer ciclo porque posteriormente nos vamos a dedicar a tareas del hogar. Finalmente llegamos a gobiernos como el de Mauricio Funes, donde vemos Ciudad Mujer, ¿verdad?, con muchos fallos, pero que es el único programa que uno puede decir puede tener algo. Hay muchas críticas, sin embargo, creo que es uno de los proyectos que ha impulsado los gobiernos que favorecen y tienen como prioridad a las mujeres. Sin embargo, vuelvo y repito, la vulgarización de lo que se llama género es una de las grandes dificultades que seguimos manteniendo, porque muchos de los logros es más que probable que simplemente se dan y no se aplican. Ok, muchas gracias. Es muy importante el dato porque vemos semana tras semana líderes religiosos, específicamente de la Iglesia Católica, pronunciándose referente a diferentes temáticas, cuando nuestra Constitución establece que nuestro sistema político es laico. También es de considerar algunas mejoras o aspectos que ellos han retomado como bueno de parte de nuestros gobernantes. Sin embargo, desde 1992 nuestro modelo económico fue implementado neoliberal. Este quiere decir que trae un conjunto de condiciones económicas como privatizaciones y todo lo que concierne a protección social
no es valorado. ¿Qué opinión te merece esto, Darío? Yo quería hacer manifestarme respecto de un sinsabor que me genera hacer una celebración demasiado exagerada de los resultados de los acuerdos de paz. Se celebra el 16 de enero de 1992 encerrados en la Asamblea Legislativa. Nosotros no sabemos qué es lo que celebran porque el país no tiene absolutamente en este momento nada que celebrar y puede que esté pecando de pesimista. Pero es que hay muy poco de lo que los salvadoreños nos podemos sentir orgullosos actualmente. Tenemos altos índices de violencia, tenemos exclusión de la mujer, como decía Keila, tenemos bajo nivel de participación política de la juventud, tenemos corrupción en todos los estratos sociales y políticos al interior de la administración pública del Estado en general. Tenemos un desinterés y una apatía generalizada de los ciudadanos por la política. Entonces, yo creo que la mejor manera de poder analizar qué es lo que no han hecho los gobiernos desde la firma de los acuerdos de paz es hacer una introspección como salvadoreños de qué es lo que nosotros no hemos hecho y por lo tanto no han hecho nuestros gobiernos. Porque creo que en el inconsciente existe, como lo dice el filósofo español Fernando Savater, la creencia del ciudadano de que el gobernante viene siendo como una especie de salvador, como una especie de caudillo que logra resolver de alguna manera misteriosa o milagrosa todos los problemas que tiene la sociedad, cuando en realidad un gobernante no es más que un reflejo de lo que una sociedad es. Entonces, yo más que hablar de qué es lo que no han hecho los gobiernos de 1992, la pregunta que yo me haría es qué es lo que no hemos hecho los ciudadanos desde 1992. Hay un fenómeno que quisiera tocar y es que si bien es cierto, la firma de los acuerdos de paz representó el fin de un conflicto armado, eso no significa que no exista un conflicto en El Salvador. Me parece a mí, y yo creo que todos estaremos de acuerdo en eso, que es evidente que en El Salvador existe un conflicto. Entonces, yo creo que no podemos obviar esta circunstancia porque desde el momento en el que existe un conflicto, nosotros sabemos que eventualmente este conflicto puede desbordarse y llegar nuevamente a ser un conflicto armado. Y quizá no estemos tan lejos de eso. A lo mejor no sea un conflicto entre grupos que buscan obtener poder político, pero sí entre otros grupos de civiles. Nosotros tenemos ahí el enfrentamiento entre el enfrentamiento social que existe entre los grupos pandilleriles. Tenemos estos altos índices de violencia, no son una casualidad, son un producto de algo. El Salvador, creo yo, que tuvo la desdicha de ser escenario de esta polarización que hubo a nivel mundial de ideas que realmente me parece que son ajenas a nuestra cultura, ajenas a nuestra realidad sociopolítica. Por un lado, nosotros hemos tenido siempre la injerencia de las ideas a todo salvadoreño le suena esto de capitalismo, de neoliberalismo, de socialismo del siglo XXI, le suena la idea de proletariado, de oligarca, de terrateniente, pero realmente esas son expresiones que nosotros como salvadoreños deberíamos de recoger para poder hacer un nuevo país, un país diferente del que tenemos, porque yo creo que una de las causas fundamentales de este enfrentamiento social que nosotros tenemos es no la polarización ideológica que nos quieren vender, sino una polarización social. En la medida en la que, y esto creo que tiene mucho que ver con la necesidad que puede existir en algunos sectores de tener al pueblo sedado. Electoralmente es beneficioso para ciertos grupos tener a la sociedad enfrentada. Los partidos políticos mayoritarios han hecho un uso indiscriminado y abusivo de esta forma de ver el mundo y de transmitírselo a la sociedad. Entonces, uno, por ejemplo, asocia,
no quiero pecar como de alcanzativo, pero yo sé de que muchos asociamos, por ejemplo, izquierda con esto de proletariado, con esto de obrero, con esto de pobreza, y asociamos derecha con riqueza, con explotación, terrateniente. Yo creo que esos no son esquemas que ayuden a construir un país diferente. Entonces, digamos que venimos arrastrando este problema ideológico y cultural desde 1992 y no hemos logrado salir de ahí. Y yo creo de que El Salvador, más que problemas, nosotros podemos aquí pasar todo el día hablando de qué es lo que no ha hecho en infraestructura, qué es lo que no se ha hecho en educación, qué es lo que no se ha hecho en salud, pero realmente lo principal es qué es lo que no se ha hecho desde el punto de vista de la ética y de la política. Ok, muchas gracias. Sin duda sus aportes han sido muy valiosos. Podemos concluir entonces nuestro primer bloque de la siguiente manera, y es que los acuerdos de paz, a manera de resumen, establecía algunos puntos muy claros de lo que tenía que tener el nuevo sistema democrático de El Salvador. Al regresar, vamos a comentar un poco sobre esto. Usted no se mueva y siga con nosotros. Muchas gracias por continuar con su programa El Comité. Nuestra temática es ¿qué es lo que no han hecho los gobiernos desde 1992 a la actualidad? Específicamente, los acuerdos de paz establecía que tenía que surgir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. También establecía que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se convertía en un partido político. También establecía la disolución de algunos cuerpos de la Fuerza Armada. También establecía reformas constitucionales, electorales y judiciales, entre otros puntos muy interesantes. Pero te quiero preguntar, Víctor, de todo esto, todo lo que se suponía que ellos tenían que hacer y también lo que han hecho, tu protesta frente a esto, que ya nos comentaste que lo haces en forma de rebeldía hacia nuestro sistema, pero específicamente ¿para quién? ¿Nuestras leyes, los partidos, los gobernantes o para quién va dirigida tu protesta? Siempre trato de afectar más que todo a la gente que no tiene conocimiento de lo que está pasando. Es una forma de acentuar de alguna forma el momento histórico que estamos viviendo. Quizás lo principal es afectar a las personas que sí, que no conocen el tema, que de alguna forma lo ignoran por la sobreinformación que hay, y desde luego siempre es un mensaje a los políticos, incluso, bueno, insistiendo más a la izquierda, que supuestamente eran los que estaban con el pueblo, los que habían defendido la justicia, los derechos humanos, hablar un poco de igualdad. Estaba más dirigido al Frente Farabundo Martí y luego de alguna forma también al partido que estaba gobernando en ese momento, ¿verdad? Y los que han gobernado. O sea, también es un mensaje para todos los políticos y los que están haciendo este servicio público, que debería ser un servicio público más que una empresa. Muchas gracias, Víctor. Ahora vamos con Darío. ¿Nos puedes comentar un poco, aparte de tus aportes para nuestra temática? También nos interesa saber por qué tú dices que las personas que fracasan en la vida académica se meten a la política, y le dirigiste tu carta específica al candidato presidencial Nayib Bukele. ¿Qué opinión puedes decir esta noche acerca de esto y sobre todo el trabajo que ha hecho su ex gobierno, su ex partido, el FMLN? Bueno, para mí es una pena, realmente es una pena que se me conozca públicamente por haber dirigido una carta a un candidato presidencial que para mí no tiene la relevancia que se supone que tiene, o sea, la relevancia que los medios de información le dan. Yo creo que hablar de la figura de Nayib Bukele no es hablar de él en sí mismo, sino que es hablar de un problema que tiene la sociedad salvadoreña. Y es que existe un desencanto generalizado de la sociedad respecto de la política y de los políticos, y hay un receptáculo de esta... Nayib Bukele se ha convertido como el receptáculo de este desencanto.
Y mi temor es que este receptáculo se convierta en una especie que pueda tener efectos adversos o nocivos a la sociedad, precisamente. ¿Cómo cuáles pudieran ser? Por ejemplo, históricamente hemos visto, o sea, se ha comprobado a lo largo de la historia repetidamente que un liderazgo de esta naturaleza, avasallador, porque hay que reconocerlo, es un liderazgo un poco avasallador. ¿Te parece que Nayib Bukele es un líder? Sí, me parece que es un líder. Ahora habría que discutir respecto de si es un buen liderazgo para El Salvador o es un mal liderazgo para El Salvador. Yo considero que Nayib Bukele es un mal liderazgo para El Salvador. Estoy convencido de ello, como estoy convencido de que Adolfo Hitler, aunque la comparación sea un poco drástica o no haya un parangón, digamos, justo, creo que así como considero que Adolfo Hitler, así como considero que Hugo Chávez, que Fidel Castro y otras figuras políticas, no considero que su nivel de popularidad defina qué tan bueno o tan malo liderazgo. O sea, yo lo que considero es que un pueblo cuando está desencantado puede cometer errores y que posteriormente le pueden generar costos a la población. El problema es de que no es tan fácil darse cuenta o tener conciencia en el momento de las implicaciones que eso puede tener. Yo en la carta que le escribí, y quiero decir que esa no es la única columna que yo he escrito aproximadamente 4 o 5 columnas más, y yo creo que sobre temas que también son interesantes. Hablando de tu columna, y te interrumpo, te hiciste bastante famoso por tu mención hacia él, pero ¿tu objetivo se cumplió al escribirle esta carta a Nayib Bukele? ¿Qué reacciones tuviste de esta columna en redes, en persona? ¿Realmente crees que él te leyó? ¿Realmente escucha lo que tú le estás diciendo? No, seguro que lo debió haber escuchado, aunque no necesariamente haya respondido. Probablemente le hayan aconsejado que no era una buena idea responder a una carta de esa naturaleza, sobre todo porque creo que decía una cantidad de verdades incómodas que a lo mejor no le iban a beneficiar electoralmente. O sea, estar tocando la llaga no es lo mejor, no es el mejor consejo que se le puede dar a un candidato, ¿no? Tratar de defenderse de las cosas que se le está señalando que hace mal. Yo lo que quiero decir respecto de eso es que se hizo una serie de generalizaciones respecto a la columna que yo había hecho totalmente falsas. Muchos dijeron que yo había dicho que los bachilleres eran asnos. Yo soy bachiller de la República, no entiendo cómo se puede creer que yo, que soy bachiller, digo que los bachilleres son asnos, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco me parece sensato generalizar, por ejemplo, aunque así ha trascendido a los medios, el hecho de que yo diga que el que fracasa en la política, el que fracasa en la vida académica, acaba en la política. Yo conozco gente que participa en la política que tiene una capacidad excepcional para los asuntos públicos y que considero que están bien en su lugar, pero también existe una cantidad exagerada de gente, exagerada en El Salvador, de gente que está en la política y son vividores de la política. Entonces, ¿por qué lo escribiste? Porque eso está a la luz del público, que en efecto dijiste literalmente esas palabras. Entonces, si no querías decir eso, ¿por qué lo escribiste? No. O sea, quise decir algo similar. O sea, el hecho de que una cosa se cumpla en determinadas circunstancias y en determinadas situaciones no significa que deba de cumplirse en todas. El hecho de que yo diga que quien fracasa, literal esto creo que fue lo que puse, el hecho de que yo diga que quien fracasa en la vida académica termina en la política, no significa que todo el que termina en la política es un fracasado. Lo que pasa es de que, y esto es lógica formal, la gente suele hacer una implicación, una doble implicación. ¿Por qué? Porque de esta manera la persona que está atacando una idea se le hace quedar mal. Eso se le llama en debate, en argumentación, se le llama falacia ad hominem. Vos estás tratando de atacar la credibilidad de una persona para no centrarte en la idea. No atacas la idea, sino que atacas a la persona. Querés dejar a Darío Cardona, que escribió una columna atacando o tratando de decir ciertas verdades sobre Nayib Bukele, como una persona, desacreditarlo, como una persona clasista,
cuando en realidad, por ejemplo, yo considero de que no es necesario tener un alto grado de instrucción para gobernar un país, por ejemplo. Yo no considero que salir de una universidad carísima o de una universidad que tiene un alto prestigio implica que sos bueno para gobernar. O sea, hay demasiadas circunstancias o demasiados elementos que se deben de tomar en cuenta para poder tener una apreciación cabal de si una persona puede o no conducir un país. Pero eso no significa que no sea importante. Creo que es importante tener en cuenta que la instrucción, es decir, ¿cómo yo puedo pretender gobernar un país, dirigir un país solamente con un discurso de odio, un discurso de polarización, un discurso donde yo vengo y lo que hago es recibir a toda aquella gente que está desencantada? Para gobernar un país se necesita algo mucho más que eso. Se necesita saber de finanzas públicas, se necesita saber de leyes, se necesita saber de economía, de microeconomía, de macroeconomía. O sea, una serie de conocimientos que no se toman en cuenta. Muchas gracias. Gracias por tus elementos y por tus aclaraciones. Son muy importantes porque el público ahí en casa lo quiere saber. Vamos a habilitar entonces un minuto más para analizar un poco la actual presidencia. Keila, ¿qué opinas tú de que han abanderado con el eslogan "Nace la esperanza, viene el cambio" en la campaña de 2014, dando como ganador a nuestro actual presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén? Sin embargo, en el 2015 justamente la violencia aumentó. ¿Qué opinión te merece, Keila? Bueno, para mí es un poco complejo hablar de esto porque tengo diferentes perspectivas de por qué justamente en el 2015 hay un alza de violencia y igual que con el tema de las pandillas, yo tengo ciertas reservas con eso porque yo sí considero que son grupos delictivos y lamentablemente son grupos delictivos de un crimen organizado que está dentro de la política. O sea, las pandillas en este país no sobreviven por sí solas, no están solas ejerciendo todo el ámbito delictivo, sino que se hace a manera de manipulación por ciertos capos. Yo les llamaría capos de este país, narcotraficantes de alto calibre y que sabemos quiénes son, que la policía tiene claro quiénes son y sin embargo se hace la de los ojos pachos y se genera una guerra entre el mismo pueblo, la gente pobre matándose a la gente pobre, los pandilleros extorsionando a la señora que vende tortillas, pero no a Simán que tiene explotando a sus trabajadores, ¿verdad? Entonces también vemos cómo todo el ámbito delictivo llega a las condiciones en las que tenemos, primero porque hay una vulneración de derechos en todos los ámbitos para las juventudes. Yo, por ejemplo, hablaba de aquí no hay espacios de recreación reales, hay muchos espacios de recreación masculinizados y derribete de estos espacios masculinizados están bajo los dominios de las pandillas y que realmente no hay una conformación real para las juventudes en la recreación. En ese sentido, cuando hablamos también de qué pueden aportar los jóvenes para esto, lo que vemos es realmente falta de espacios tanto en las tomas de decisión como en la participación política de las mujeres y de los hombres jóvenes. Hablando de eso, me gustaría que nos ampliaras un poco. Mencionabas en el bloque anterior que hay grupos conservadores que se han aliado con Iglesia Católica para poder lograr condenas mayores a aquellas mujeres que tienen abortos. ¿Pudieras ampliarnos entonces específicamente explicando un poco qué intereses tienen estos grupos para la población, sobre todo de mujeres que somos la mayoría en El Salvador? Sí, es muy curioso porque justamente yo hablaba anteriormente en el bloque que existe una reproducción de mano de obra barata. Primero, al no hablar de educación sexual, lo que te provoca son embarazos en adolescentes, son violaciones sexuales masivas. En El Salvador, cada 3 horas hay una violación a una menor de 15 años. Cada 20 minutos hay un embarazo en una niña de 10 a 15 años. En ese sentido, ¿qué es lo que estamos teniendo? El año pasado tuvimos más de 19,000 niñas de 10 a 17 años
que salieron embarazadas. Entonces, los grupos conservadores en este país, y de hecho han estado manifestándose de diferentes maneras, ¿verdad? Con el eslogan, por ejemplo, con mis hijos no te metas, pero sí quieren que el Estado les dé la educación. Entonces, no entiendo cómo no quieren que se meta si no quieren, que están pidiendo educación pública. ¿Y qué partidos crees tú que están apoyando estas iniciativas particulares? Yo no creo que son... Bueno, existe un partido que es muy conservador, ¿Cuál? que es Arena. Arena sabemos que es un partido muy conservador, fundamentalista, donde está una ala del Opus Dei dentro de las afiliaciones. Sin embargo, yo no creería que solo es Arena, sino que hay otras iniciativas políticas y hay otros partidos políticos que también son fundamentalistas. Por ejemplo, ¿por qué ningún candidato se ha querido pronunciar realmente en el tema de la despenalización del aborto? Nayib Bukele en el conversatorio de la UCA dijo que solo estaba a favor de cuando la vida de las mujeres estaba en riesgo. Sin embargo, más de 15,000 niñas el año pasado fueron abusadas sexualmente por parte de sus padrastros, tíos o abuelos, porque es un familiar de primera categoría quien las viola. A ellas no, ¿verdad? A ellas que vean qué hacen. También vemos a un Carlos Calleja y a una Aida Lazo huyendo cada vez que se les pregunta el tema. Hugo, por ejemplo, Hugo Martínez, no es ni chicha ni limonada, no quiere decir nada del aborto, entonces es como... ¿por qué no nos estamos pronunciando por esto? Y Karina, anteriormente, cuando era diputada, curiosamente se pronunciaba por la reforma y por todo el debate legislativo que estuvimos impulsando en la legislación pasada. Sin embargo, hoy que es candidata a vicepresidenta, no se pronuncia. El partido Vamos es el único que por lo menos nos ha dejado claro a todas las mujeres salvadoreñas que son providas, y más que providas yo les llamaría profeto, ¿verdad? Porque después de que el feto nació, adiós a la vida de las niñas, las adolescentes y las mujeres en este país. En ese sentido, creo que también la Iglesia tiene incrustado dentro de la política, y hacer el llamado al Estado laico es necesario. ¿Qué fue lo que estuvo haciendo en esa semana Carlos Calleja? Reuniéndose con grupos de iglesia. ¿Por qué no construimos una verdadera ciudadanía desde la exigencia de la democracia real? En este país no deberíamos de estar negociando con ninguna iglesia, con ninguna, porque lo único que hacen, primero, es encubrir a violadores, encubrir a pastores y también a sacerdotes que están violando a niñas y a niños en este país. Y segundo, lo que hacen es intrometerse para que no se hagan las denuncias pertinentes. ¿Por qué nadie cree en la justicia de este país? Primero, porque es corrupta, y segundo, porque los mismos poderes económicos y religiosos están encubriendo a esto. Por ejemplo, Imelda es una niña de 20 años que está siendo acusada de homicidio agravado, en tentativa, perdón. La niña está viva y la fiscalía se empeña en decir que ella intentó matarla. Sin embargo, Imelda, desde el momento en que la agarran presa, dice que su padrastro la ha violado desde los 12 años hasta los 17. Nos vamos a quedar con ese dato definitivamente muy lamentable de la situación actual en el tema de la adolescencia, embarazos y el aborto en sí. Víctor, yo te quiero preguntar a ti, y es que se escucha mucho descontento de la población. Es un secreto a voces que la población está muy molesta con todos nuestros gobernantes por el incumplimiento de sus promesas. Se le señala al FMLN ser otra arena, porque ha sido complaciente con los intereses y con grupos económicos de poder en nuestro país. ¿Tú crees que esto es así? Sí, claro, o sea, solo ha sido una continuación de un modelo. Cuando llamaban privatización, ahora le llaman asocio público-privado. Bueno, retomando un poco lo que hablaba Keila, me parece importante de cómo se está abordando los temas políticos, ¿verdad? Cómo se toma la despenalización del aborto, y cómo lo preocupante de Nayib Bukele al solo dar una valoración de las 4 causales, a solo admitir una. ¿Qué pasaría con las otras 3 causales? O sea, ¿cuál es más que responder eso, cuál sería la propuesta de él con respecto a esas 3? O sea, solo contesta una, y ¿a dónde queda el trato de las muchachas? Si de repente hay una cuestión del nacimiento de sus criaturas, de sus bebés, ¿qué pasaría con esto, ¿verdad? ¿Cómo se le daría el trato? O sea, si no hay una propuesta
alternativa a las 4 causales, ¿qué es lo que propone Nayib Bukele? ¿Qué es lo que propone, discúlpame, incluso con esto de hablar de la familia, ¿verdad? Si la familia es la base de la sociedad, estamos hablando de esos temas que no quieren tocar, que son... Pero ¿por qué crees que le huyen tanto a estas temáticas que los jóvenes quieren saber? ¿Por qué le huyen? ¿Por qué le tienen miedo? Y en el caso de Bukele, por lo menos ha dicho algo. La verdad es porque la hija, la verdad que la religión es la hija bastarda y caprichosa de la política, y está haciendo todo lo que quiere a raíz de todas estas cuestiones éticas, morales o de la normalización de lo que debe de ser. Creo que ahí está basado todo, por la hipocresía que mantienen los políticos, o la falta de conciencia también, porque son problemas medulares que tienen que ver con la familia. O sea, ¿cómo vamos a construir una nación si no hay una base, no hay una forma de fortalecerlo? Se puede fortalecer dándole a cada uno de sus integrantes una oportunidad. Incluso con esto del matrimonio igualitario, que también se le preguntó a Nayib Bukele, lo único que dijo que él tenía muchos amigos. O sea, eso... O sea, no sé qué pretende decir, o sea, todo como que fueran mutantes, o sea, no sé, ¿verdad? No debería de tratarse así, y de alguna forma hay una discriminación, discrimina al hablar así, al decir que no tienen cabida en un proceso para ser ciudadanos, porque el matrimonio lo que te ofrece es... garantías sociales, puedes ir a salud, a un hospital y puedes ver a tu ser querido. Entonces habría que replantear qué es familia. O sea, tenemos que redefinir qué es la familia, no quedarnos con la forma tradicional de verlo, ¿verdad? Papá, mamá, hijos. O sea, podemos ser familia, un grupo de personas que vivimos juntos, que nos amamos, que nos queremos. O sea, no es totalmente el nexo que tenga que ser a nivel sexual, sino que cuál es la empatía que hay. O sea, ¿por qué no se puede visibilizar a la familia de otra forma? ¿Por qué no puede haber incluso matrimonios grandes, ¿verdad? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no cambiamos ese sistema? Hablar de cómo se están formando las familias. Muchas gracias por tu participación. Nuestros panelistas han sido muy claros, y es que tenemos un modelo demasiado conservador, el cual ha venido continuando desde 1992, y el FMLN, a pesar que ha abanderado con aquellos derechos, la lucha del pueblo, derechos de aquellas minorías tradicionalmente discriminadas, lo continúa haciendo. Así que quédese con nosotros, regresamos en unos minutos. Muchas gracias por su fiel sintonía. Este tema es muy amplio, como muchos otros que estaremos comentando próximamente. Sin embargo, nuestros panelistas han aportado calidad de comentarios y de aportes que sin duda ustedes en casa sacarán sus propias conclusiones. Estamos ya en el cuarto y último bloque, por lo cual queremos preguntarle a nuestros panelistas invitados qué perspectiva tienen para el próximo año luego de las elecciones. ¿Quién ganará? ¿Quién piensan ellos que será nuestro próximo presidente de El Salvador? Y después, ¿qué nos espera a nosotros como jóvenes? Empezamos contigo, Darío, tenemos 1 minuto. Bueno, yo rápidamente quiero decir que no tengo una varita mágica para saber cuáles van a ser los resultados electorales. Lo que sí puedo garantizarles es que no creo que vaya a tener buen resultado si llegara a ganar las elecciones Nayib Bukele, más allá del resto de candidatos de los demás partidos. Yo creo que él es el más peligroso de todos, precisamente porque no tiene un partido político con una estructura y caras visibles. En segundo lugar, porque el que no sirve para la ética no sirve para la política, y es mal gobernante de los demás, aquel que no se puede gobernar a sí mismo. Y a mí me parece que una persona que se mueve tanto en el espectro ideológico, aunque realmente no tenemos un espectro ideológico bien claro en nuestros partidos políticos, me parece que es algo, nos debería dar luces de lo perjudicial que puede llegar a ser eso. Y me parece además
que ya hemos tenido visos digamos, como de las conductas que pueden llegar a... Muchas gracias, nos quedamos hasta ahí. Entonces, queremos conocer la perspectiva de Víctor. ¿Qué nos espera para el próximo año, tanto las elecciones como luego de ella? Bueno, yo creo que nos espera un panorama gris, quizás... ¿Quién gana las elecciones para ti? No sé, no podría dar algún resultado porque no sabemos cómo se va a comportar la ciudadanía, si va a perdonar a la izquierda, si va a continuar con la derecha, si le va a dar la posibilidad a Nayib de poder gobernar, porque ninguno, bueno, la verdad que es una tristeza porque no sabemos cuál va a ser el panorama, pero verdad, yo creo que si alcanzamos la muerte política, podremos renacer, quizás la gente pueda tomarse en serio y ver de qué forma podemos hacer otra especie de política, porque el sistema democrático que se nos ha planteado está obsoleto. Entonces, bueno, quizás tenemos que morir para poder hacer algo, para movernos como otros países centroamericanos que lo están haciendo, ¿verdad? Que necesitamos más activarnos políticamente. Y pues es desconsolador, la verdad, pensar en lo que le viene a El Salvador. Pero debemos de ser, los salvadoreños en general, debemos de hacer políticas en otros espacios alternativos y ver de qué forma generamos otros gobiernos, así como lo han hecho las pandillas que han generado sus propios gobiernos, que ellos son los que están gobernando prácticamente, y ver de qué forma podemos ser más apasionados con lo que hacemos. Muchas gracias, Víctor. Qué dato tan curioso que tú has mencionado. El gobierno que tenemos actualmente está gobernado por pandillas. Sinceramente, me ha preocupado bastante tu definición y tu afirmación. Veamos entonces qué piensa Keila, qué perspectiva tenemos para el próximo año, específicamente para la juventud y mujeres. Bueno, creo que las elecciones van a marcar un antes y un después. Primero, con todo el alza del conservadurismo y el fascismo en América Latina y el Caribe. Hemos visto cómo Brasil vuelve y retrocede a las dictaduras que por mucho tiempo les costó salir. Para mí, la juventud y las mujeres, sobre todo, tienen que jugar un papel importante. Primero, tenemos que exigir, anteriormente decía, la ciudadanía y la construcción de la ciudadanía. Yo creo que hay que avanzar y buscar la construcción de ciudadanía, un instrumento político real que nos ayude y nos fortalezca en la defensa de la democracia. No es que sea muy amante de la democracia, pero creo que es el sistema que nos puede ayudar a sobrevivir y a sobrellevar todas las relaciones de poder hegemónicas que hemos visto en los últimos años y en los siglos en este país, pero sobre todo creo que hablar de las mujeres y de las juventudes es prioridad para todos los candidatos y las candidatas. Es lamentable ver cómo ninguno de ellos prioriza esto. No queremos ver a Dragon Ball Z en El Salvador del mundo, eso no son propuestas de juventudes, mucho menos podemos seguir diciendo que los jóvenes solo necesitamos canchas, ¿verdad? Necesitamos realmente políticas públicas reales, instrumentos reales que nos permitan fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, porque si no, por más muerte política que hagamos, esto va a continuar igual, las generaciones van a tener igual, somos la generación posguerra que va a decidir estas elecciones y es lamentable que muchos de ellos en las calles digan que no saben por quién votar y que finalmente el día de las elecciones muy probablemente tengamos el mismo votos nulos y abstenciones como en estas elecciones y que eso no ayuda a nadie porque realmente por 3 votos, si yo no voté, pero votaron 3, ya ganó por el que votaron 2, ¿verdad? Entonces, eso también es importante decirlo, que aunque no nos parezcan los candidatos y las candidatas, hay que buscar las mejores propuestas. Y también creo que para mí el próximo año es el piloto para exigir, pero de verdad exigir y hacer Contraloría Social. No puede ser que en nuestras propias caras se estén robando los millones de dólares y no sigamos haciendo nada más que debatiendo y bebiéndonos una cerveza y diciendo qué tan corruptos son, porque parte de eso es responsabilidad Keila. de nosotros. No cabe duda que vamos a estar a la expectativa de las propuestas que hagan en los próximos días nuestros candidatos a la presidencia de la República. Y usted síganos en redes sociales, coméntenos abajo de nuestro video en Informa TVX, nuestro canal de YouTube. También en redes sociales TVX, Instagram y Twitter. Me despido con una frase muy curiosa que dijo el expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Se puede engañar a parte
de la población parte del tiempo. Pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Muy importante que nuestros gobernantes sepan que la población les está observando. Nos vemos el próximo domingo por este mismo canal y a la misma hora. Buenas noches.